Vamos a continuar con el tema de Dios que iniciamos en la intervención número 5. Hemos dicho sobre temas macro, generales, que que caracterizan o que definen rasgos comunes de nuestra historia que hemos convenido en que comienza hace unos 10.000 o 12.000 años. Digo, hemos convenido no con ustedes, por supuesto, porque uno de los propósitos es quizá entablar un diálogo, pero hemos convenido es las personas que estudiamos estos temas desde una óptica de la evolución del cerebro humano. Concluía la pasada intervención hablando de la importancia que tuvo la función creadora en la evolución del cerebro, pero más importante en la evolución y las posibilidades de éxito de la especie que desembocaría en el Homo sapiens. Y decía concretamente que la creatividad era una herramienta supremamente importante para la adaptación, en vista de que esa especie no tenía alas, no tenía la velocidad de otros animales, no tenía los cuernos para defenderse de otros, no tenía ese pelo grueso como tienen otros animales, cueros gruesos, etcétera, no tenía garras, no podía treparse a los árboles de un brinco, pero sí tenía dentro de su cráneo una función creadora muy adaptativa, definitiva. Casi que esa es, podríamos decir, la condición sin la cual no habría sobrevivido nuestros antecesores y por supuesto no habría llegado al Homo sapiens. Segundo, durante unos cuantos miles de años, el cerebro, dicen algunos evolucionistas, se la juega por la racionalidad también. La racionalidad empieza a crecer, a desarrollarse, y sin que la creatividad desaparezca, culmina el Homo sapiens con un cerebro, porque podríamos decir impar, porque en el lado izquierdo tiene la racionalidad y en el lado derecho la creatividad. Y del intercambio, digámoslo, del diálogo continuo entre las dos grandes funciones, surge la mentalidad de cada uno de nosotros y por supuesto de la especie. El cerebro que inicia la historia, que crea la agricultura, es justamente ese hemisferio derecho, el creador. Pero el lenguaje, fíjense ustedes, está predominantemente ubicado en el lado izquierdo. Es una función racional. Claro que cuando el poeta innova, en medio de su discurso también están funcionando las neuronas del cerebro derecho. Todo esto, hay grandes estudios maravillosos que por supuesto no es el caso y no soy, por supuesto, el neurofisiólogo ni el neurocientífico más autorizado para hablar de investigaciones tan detalladas, pero sí hemos utilizado a lo largo de los años los conocimientos que se han venido dando a lo largo de especialmente de los últimos 30 años sobre la neurociencia. Entonces, salta el ser humano a la historia actual armado de un cerebro creador y racional, en completo dinamismo. Ya domina el uno, ya domina el otro. En las noches domina el creador, como dijimos con los sueños, en el día domina la racionalidad, pero eso no quiere decir que por momentos seamos innovadores, creadores. Los ojos y los oídos que tenemos, más los otros sentidos, pero concentrémonos en esos dos, observan el mundo y ambos cerebros, ambos hemisferios procesan lo que observamos y escuchamos.
las primeras sociedades humanas debían observar y escuchar las calamidades de la naturaleza, los terremotos, los huracanes, las inundaciones, las sequías, etcétera, con terror. Ellos no tenían por qué saber nada de las leyes físicas que hoy conocemos, de la meteorología, nada. Simplemente observaban y sentían el daño que les causaban las inundaciones, por ejemplo. Un fenómeno de esos, observado por un cerebro cualquiera como el de cualquier otra especie, desata es un interés por la adaptación y por correr, en caso de una inundación, fuego, etc. En el caso del Homo sapiens, nuestra especie, por supuesto que hay una respuesta inicial a una inundación, correr, pero hemos dicho que en cada sociedad surgieron un grupo de personas orientadas a mandar a los demás. Decíamos en otra intervención a esclavizarlos, curiosamente, ¿no? En esa intervención decíamos que es sorprendente que antes que verlos como trabajadores los vieran como esclavos. Esos seres, más otros, pero especialmente los que ya tenían poder sobre la pequeña sociedad o la pequeña comarca, con el cerebro creador observan esas calamidades. Pónganse a pensar en un líder de una sociedad en Mesopotamia, hace 5.000, 7.000 años, lo que sea, sin el conocimiento actual de nada de la naturaleza, y observa unos truenos que están acompañados de lluvias torrenciales que dañan su cultivo. El cerebro creador, dijimos en la vez pasada, transforma la realidad. Sin ningún objetivo, sin ninguna moral. Aquí no hay moral, simplemente el cerebro, el sueño que ustedes vayan a tener esta noche no tiene ningún sesgo moral, simplemente es una transformación de la realidad que su cerebro les presenta mientras duerme. Esa persona entonces observa esa tormenta que daña los cultivos y el cerebro creador le propone a ese cerebro la existencia de algo que está por encima de ellos, que los está castigando. Esa inundación es algo que les afectó, les dañó su cosecha. Como una persona orientada al poder, su creatividad le presenta ante su mente consciente, ante su lenguaje, ante su pensamiento, que debe haber algo superior que nos está castigando. Como él en su afán de poder constantemente desea que las personas lo sigan y atiendan sus requerimientos, atiendan sus mandatos, encuentra en esa mezcla de creatividad y racionalidad el argumento perfecto para plantearle a su pequeña inicial sociedad que esa tormenta que acabó con el cultivo fue un castigo de un ser superior por no seguirlo a él obedientemente, por no obedecerle. De ahí a una religión hay mucho trecho todavía, por supuesto, ¿no? Hay mucho. Pero ya hay un elemento fundamental. Un cerebro capaz de crear a partir de unos hechos reales como son las tormentas y los demás hechos naturales, crear un argumento que explica la calamidad y al mismo tiempo el argumento para fortalecer su liderazgo, su poder sobre su pequeña comunidad inicial. Es una mezcla maravillosa. Esto no tiene antecedentes en la historia de la vida. Esto no tiene sino esta manifestación lo que tiene es de
atractivo, fascinante para el estudio de la historia de la humanidad. No pensemos todavía en la moralidad de las religiones ni nada de eso, no. Pensemos es simplemente en la fascinación que tiene ese hecho en la historia para marcar el rasgo tan común en toda sociedad de la existencia de divinidades, dioses o un solo Dios que explican los males que puede sucederle a la sociedad, también los bienes. Si ustedes me siguen al primer líder de esos hace 7.000 años o más años, me siguen y nos va bien, la próxima cosecha es buena, es porque ese mismo Dios también nos premió. Luego yo soy el enviado de ese Dios o de esos dioses. En algunas hasta era hijo de esos dioses, o el enviado del cielo. En fin, lo importante es el rasgo común que nace con nuestra historia. Unos seres orientados al poder que también están dotados de una creatividad como el resto de los seres que él domina o él lidera, pero que con su ingrediente de poder, con su inclinación a acumular y a mantener el poder, su creatividad le presenta a su pensamiento la existencia de figuras superiores que causan el mal y el bien dependiendo del argumento que él le dé a sus seguidores. Esto es hasta estéticamente bello a la luz de la evolución de la vida. No hay ninguna otra especie que tenga esos alcances, ninguna. Esta es la primera especie que tiene esa florida manifestación de su comportamiento social y del comportamiento del liderazgo. Personas atraídas por el poder cuya creatividad les plantea a su pensamiento la existencia de figuras divinas que o bien castigan o bien premian según el comportamiento que él dice que debe tener el grupo humano que lidera. Por eso es que decía yo la vez pasada, la pregunta no es si Dios existe o no existe. No. La pregunta es ¿por qué existe? Y la respuesta es porque tenemos un cerebro creador y porque tenemos un cerebro racional. Si solo fuera creador, jamás esa innovación mental de la existencia de seres superiores se habría convertido en religiones. Ya la religión, fíjense ustedes que es algo mucho más elaborado. Los libros sagrados son realmente obras literarias preciosas y de muchos años. Son obras en gran sentido, muchas de ellas racionales, obviamente marcadas por la creatividad inicial de la existencia del Dios correspondiente. Pero salta el ser humano a la historia dotado de la creatividad y la razón, unos armados de poder, otros armados de la acumulación de riqueza, y entre ellos dos fortalecen la idea de la creencia, de la existencia de esa figura divina. Después, con los milenios y los siglos, esos mismos poderosos económicos y políticos serán los que nombrarán los sacerdotes, los jerarcas de esas iglesias pequeñas, primitivas, y así desembocaremos lentamente en lo que hoy conocemos como las religiones, que decía yo al comenzar la anterior intervención, marcan la educación de todos nosotros desde la primera infancia, que es cuando nuestra creatividad es más vulnerable, cuando tenemos menos razón para controvertir lo que nos cuenten sobre las religiones. A los 8 años es imposible controvertir la existencia de Dios, por supuesto. Lo que hay es que creer. Entonces, hasta una próxima intervención. Muchas gracias.